Pretextos es un programa de divulgación de lectoescritura. Básicamente son juegos articulados en torno a un texto que van permitiendo distintas maneras de abordarlo y también, a su vez, distintas formas de dar vida a nuevos textos. Pretextos es poder juntarse con un grupo de personas, con un texto en mano y transformarlo y abrir nuevos caminos que te lleve ese texto. Que pueden ser textos literarios o no, y que se construye el sentido de manera colectiva, a partir de distintas dinámicas. Lo interesante de Pretextos es que hay una construcción colectiva. Las personas que forman parte de las actividades acercan textos, imágenes, dibujos o cualquier cosa que crean que se relaciona con el texto para aportar su perspectiva sobre él y que de esa manera se puedan entender y complementar. Y también es un protocolo de ciudadanía, y la ciudadanía se trabaja a partir de la manera en la que se plantean estos encuentros. Produce otros modos, otros modelos en los cuales se generan formas de vida, quiero decir, desde preceptos muy básicos como es la toma de la palabra o el modo de vincularse con un grupo o las jerarquías que se establecen o la apropiación y la validez de lo que uno tiene para decir, también son modos que van construyendo ciudadanía, que es algo que la escuela formal ha aprendido muy rápidamente, la educación formal, y que ha invisibilizado, y que me parece que Pretextos en este caso justamente desmonta muchas de esas prácticas que van en contra de ese disciplinamiento que decía antes o en contra de esos modelos más de adoctrinamiento, ¿no? Pretextos implica una serie de actividades, una serie de juegos, ejercicios, propuestas muy variadas. Es leer un texto y con distintas actividades como saber interpretar de distinta forma el texto, como juegos, actividades, porque a veces uno piensa que con solo leerlo lo tenés que entender y a veces resulta que con un juego ya entendés el texto y con juegos, con manera de interpretarlo, como haciendo acciones, canciones, de distintas formas, puede ser que lo entiendas, no solo leyéndolo. El texto es parte de un texto central que se trabaja en una primera instancia desde una lectura colectiva y a raíz de esa lectura colectiva se complementan una serie de actividades que aportan los propios participantes. Muchas de ellas son artísticas, pueden ser pinturas, pueden ser armado de títeres, obras de teatro, dibujos en murales. Otras pueden ser actividades culturales, se pueden hacer inclusive participaciones culinarias, se puede cocinar cosa que pueda aparecer en el texto, se trabaja con flora, con fauna, con todo lo que tenga que ver alrededor de lo que el texto sugiere. Pretextos me brindó varias herramientas, dentro de las que destaco la formulación en ronda de los talleres, la inclusión de prácticas muy diversas y de actividades muy diversas, así como de materiales. Trabajar en ronda es una forma de darle voz a todos los que están formando parte del taller, del encuentro del taller, sin que nadie se sienta intimidado por ocupar un primer plano. Es poner todo lo que hicimos o percibimos de la actividad, pero ponerlo en una puesta en común. Y ir aprendiendo el punto de vista de la otra persona. Y eso es interesante, porque podemos tener la misma actividad, pero todos percibirlo de una manera distinta y tener distintas respuestas. Y poner en ronda todo eso, o los puntos de vista de las otras personas y escuchar a las otras personas cuando se habla, es muy importante en esa actividad. Y aprendes mucho. Si hay un niño estudiando o demás, o haciendo cualquier actividad, es como que yo voy a buscar un pretexto como para que ese niño no pierda la cultura de leer. Porque hoy en día bien sabemos que se utilizan mucho los celulares, como las tablets, computadoras, y la idea es que no se pierda esa cultura de leer y que hoy en día he notado que se está perdiendo mucho. Y entonces es como que yo utilizaría el pretexto como una excusa de realizar distintas actividades a través de un texto. Yo lo utilicé en mi vida como para un método de estudio. Yo estoy estudiando enfermería y yo lo implementé en mi método de estudio y fue mucho más fácil. Realizamos pretextos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo
en mi caso en el sur de la ciudad, en Barrio 20, en Soldati, en Carrillo, en distintos lugares al interior de esos mismos barrios. La experiencia, la verdad que fue muy buena. Hay algo que es interesante de pretextos, que es que las experiencias siempre son únicas, ¿no? Uno nunca sabe muy bien con qué se va a encontrar. Las experiencias en cada uno de estos casos han desencadenado procesos muy distintos, muy específicos también de las características con las que tenía ese grupo. Y creo que son momentos, sobre todo nosotros que trabajamos con chicos, donde para ese pibe o esa piba que está ahí, es una puesta en paréntesis de muchas de las cosas de su vida cotidiana, desde lo familiar, desde lo social, desde la escuela. Es un pequeño paréntesis donde sucede otra cosa, ¿no? Donde hay otro tipo de acontecer. Tuvimos la experiencia en la Biblioteca Nacional de poder hacer 4 encuentros de pretextos, que entonces eran los chicos de cada barrio, poder venir con sus facilitadores, poder hacer pretextos para el público en general, en la cual no solo se estuvo con el texto, sino también con el escritor o escritora de ese texto que iban a leer en cada encuentro. Y a la vez se hizo 1 hora de juegos, de pretextos, con actividades de pretextos, y otra hora fue dialogar con el escritor. En mi experiencia, en los 3 barrios donde he estado facilitando pretextos, que fueron el Playón de Chacarita, Mujica y Ramón Carrillo, he notado que la atención que brindan las personas hacia el texto es mayor que en la escuela o en la academia. Creo que si hubiera accedido a un programa como este, en mi etapa de estudiante hubiera tenido menos traumas o dificultades para asimilar conocimientos, y también que eso hubiera estado más vinculado con el goce, el placer y la estimulación artística. Me renovó, básicamente, me renovó y me transformó. O sea, me di cuenta que tenía un montón de habilidades que no sabía que tenía, me ayudó a conocer otras personas, me abrió otros intereses. Lo que generó en mí fue ponerme bastante incómodo con algunas de las actividades, que no estaba acostumbrado a poner el cuerpo o a salir de un lugar más cómodo de la lectura y los ejercicios de lectura, sobre todo entrenado, digamos, en las lecturas universitarias y en las clases formales y después el vínculo profesional que uno entabla con eso. Al principio nos daba vergüenza porque no sabíamos qué era esto de pretexto, nunca lo habíamos escuchado tampoco. Y fuimos yendo y de ahí vimos de la forma que se puede interpretar, saber y entender un texto. Lo que puedo decir de pretexto es que para mí fue una gran experiencia y un gran cambio, porque no es, siempre trabajamos con Colonia y pensé que iba a ser algo similar, pero no, es muy diferente. La verdad que es muy diferente y sirve mucho para los niños y entienden demasiado bien y siempre buscamos la forma. Me enseñó a que está bueno escuchar, pero también está bueno escuchar tu voz. Y eso uno lo sabe siempre, pero el que hagan silencio todos y te escuchen, eso quiere decir que realmente te están tomando atención y que se están respetando. Y en el ámbito de pretextos es eso, respetar al otro, por más que piense de distinta manera o tenga otro punto de vista. Y eso me encantó.